Hola a todos. Bien, en este último vídeo vamos a ver las figuras circulares, es decir, el círculo y la circunferencia, y sus elementos y características principales, ¿vale? Y cómo calcular su longitud y área. Aquí lo tenéis, en primer lugar tenéis, bien, una circunferencia. Tengo que comentar que una circunferencia es la línea negra, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se define? Pues una línea es una sucesión de puntos, ¿vale? Y en el caso de una circunferencia, están a la misma distancia todos estos puntos de la línea negra del centro, ¿vale? Entonces, todo, repito, una circunferencia es la sucesión de puntos que se encuentran a la misma distancia del centro. ¿Mm? Para que nos entendamos, repito, es la línea negra. Bien, lo que hay dentro es una superficie, ¿vale? Y es el círculo, ¿vale? Toda la porción del plano que está dentro de la circunferencia es el círculo, ¿de acuerdo? Los elementos de la circunferencia son los siguientes. En verde, la cuerda. La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. La parte de la circunferencia que está está dentro de esa cuerda, que está entre los dos extremos, ¿vale? Vamos a ponerlo en verde, a ver un momento. Bien, pues eso es el arco, ¿vale? El arco es una parte de la circunferencia y está comprendida entre dos extremos de una cuerda. Es lo que tenéis en verde aquí, lo que estoy haciendo ahora, ¿de acuerdo? Una parte de la circunferencia. El segmento que va desde el centro hasta un punto de la circunferencia es el radio, ¿vale? Quizá debería haber empezado por el radio porque es el más importante, ¿vale? Repito, es un segmento que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, lo tenéis aquí en violeta, es el doble que el radio, ¿vale? Es lo mismo que el radio multiplicado por 2. Bien. Primera fórmula que tenéis aquí a la derecha, la longitud de la circunferencia. ¿Cómo se calcula? Es 2 por pi por radio, por el radio. Pi es un número irracional, que lo tenéis aquí abajo, aproximado, ¿vale? Porque al ser un número irracional, ¿qué significa eso? Bueno, pues que es un número decimal que tiene infinitas cifras decimales y que no son periódicas, ¿vale? Es decir, no sigue una regla de repetición en los decimales. Van variando, digamos, de forma aleatoria, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y si la aproximamos a dos cifras decimales es 3,14. Entonces, la longitud es 2 por pi por el radio. El área del círculo, entre paréntesis, sería el número pi, ¿vale? Bueno, pongo aquí que esto es pi, sí, pi. El área es pi por radio al cuadrado. Bien, ahora bien, dentro de lo que es el área del círculo y lo que es la longitud de la circunferencia, podemos obtener la longitud y área de diferentes partes. Por ejemplo, el arco. Vamos a explicarlo. Tenéis aquí el círculo este de aquí, en naranja. El arco, como he dicho, he hecho ahí un arco cualquiera. Lo que he hecho es trazar dos radios, ¿vale? Dos radios. Repito que el arco es una parte de la circunferencia, ¿de acuerdo? Una parte de la circunferencia. Entonces, donde empieza el arco y donde termina el arco, pues dibujo dos radios. Bien, pues esto tiene una amplitud en grados. ¿Eso qué significa? Que eso forma un ángulo, ¿vale? Tenéis en naranja. Esto de aquí es un ángulo, ¿vale? Entonces, al arco le corresponde una amplitud de un ángulo, ¿vale? De esta forma vamos a calcular la longitud del arco. Entonces, nos tienen que dar el dato de la amplitud, es decir, pueden ser 30 grados, 40 grados, 100 grados, lo que sea. Tenéis que recordar que un círculo entero tiene 360 grados. Entonces, la amplitud del arco tiene que ser menor a 360 grados, lógicamente. Entonces, la longitud del arco la calculamos de la siguiente forma.
Realmente la fórmula es una especie de regla de tres, ¿vale? Entonces es amplitud por la longitud, esto que tenéis aquí es la longitud de la circunferencia, 2 por pi por r, partido de 360. ¿Por qué 360? Porque el círculo entero tiene 360 grados. Y ahora en verde, muy parecido, tenéis el sector circular. El sector circular está comprendido entre dos radios, ¿vale? Es esta porción de círculo, es una parte del círculo. Y está comprendido entre dos radios y un arco, ¿vale? ¿Qué necesitamos para calcular el área? ¿Vale? Porque esto es una superficie, el área de un sector circular. Necesitamos también su amplitud, que en este caso es la misma que la del arco, ¿vale? Entonces, la fórmula es la misma, pero aquí ponemos la fórmula del área del círculo, pi por r al cuadrado, pero el resto es igual. Bien, en el caso de que tenemos dos circunferencias con el mismo centro. Y entre medias, pues tenemos una figura geométrica, que estoy aquí rayando más, con otro, bueno, un color que no era el mismo que antes. Bueno, y esto se llama corona circular, ¿vale? Lo tenéis aquí, área de la corona circular. La corona circular es la porción del plano que queda entre dos círculos que tienen el mismo centro, ¿vale? Tienen que ser concéntricos, con el mismo centro. ¿Qué necesitamos? Pues muy sencillo, necesitamos el radio de la circunferencia grande, que lo tenéis como R mayúscula en verde, y el radio de la circunferencia pequeña, que lo tenéis como R minúscula en azul. Entonces, el área de la corona circular es el área, esto es el área del círculo grande, área círculo, pongo con mayúscula grande, menos el área del círculo pequeño. De esta forma obtenemos la parte coloreada, ¿de acuerdo? Eso es una corona circular y así se calcula el área de la corona circular. Vamos con otro concepto, que son los de los ángulos de la circunferencia. Bien, tenemos dos tipos de ángulos. En negro tenéis el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Pues mira, yo he cogido dos puntos cualquiera de la circunferencia, hago dos radios, entonces en negro, las líneas en negro son dos radios cualquiera. Y el ángulo que tenéis comprendido entre esos dos radios, ¿vale? Esto se llama ángulo central, ¿vale? Ahora, después voy con la fórmula que tenéis aquí a la derecha. ¿Qué es un ángulo inscrito? Pues un ángulo inscrito es un ángulo cuyo vértice, mejor dicho, cuyo vértice está en la circunferencia, ya no está en el centro, está en la circunferencia, ¿veis? Está aquí. Ahí está su vértice. Y digamos que está formado por dos segmentos que son cuerdas, ¿vale? Ya no son radios, son cuerdas. Vale, en este caso, lo que, lo que veis o lo que es similar entre el ángulo central y el ángulo inscrito es que, repito, en este caso, tienen el mismo arco, ¿vale? Están comprendidos entre el mismo arco. ¿Veis que comienzan en los mismos puntos? Comienzan aquí, los dos, y aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues en el caso de que comprendan, de que abarquen el mismo arco, esto que he dicho, que comienzan, tienen el mismo origen, se cumple la fórmula que tenéis a la derecha. Que el ángulo inscrito va a ser igual a ese ángulo central partido de 2. Ejemplo, si el ángulo central mide 60 grados, si abarca el mismo, como he dicho, el mismo arco, el ángulo inscrito va a ser la mitad, 30 grados. ¿De acuerdo? Bien. Y por último me voy a ir al libro, ¿vale? Aquí es que lo había escrito
para que se viese bien, ángulo inscrito, ¿vale? Y vamos a explicar rápidamente las posiciones relativas, ¿vale? ¿Qué es esto de las posiciones relativas? Bien, vamos a suponer que tenemos una recta y una circunferencia. Tenemos tres casos. Si la recta está fuera, ¿vale? Está fuera de la circunferencia, se llama recta exterior, ¿no? Sin problema, ¿no? El caso, ¿qué es una recta tangente? Es una recta que toca en un solo punto a la circunferencia, ¿de acuerdo? Toca en un solo punto, lo tenéis ahí coloreado. Y una recta secante es que atraviesa, ¿vale? La circunferencia. Y por tanto tiene dos puntos en común. Vamos a suponer que tenemos dos circunferencias. ¿Qué casos, cómo pueden estar colocadas dos circunferencias? Una fuera de la otra, perdón, una fuera de la otra. Por tanto, tendríamos exteriores, no tienen ningún punto en común, ¿vale? Interiores tampoco tienen ningún punto en común, una está dentro de la otra, ¿vale? Y secantes sí tienen dos puntos en común. Es decir, ni está fuera ni está dentro, ¿vale? Tienen dos puntos en común. ¿Qué pasa si son tangentes? Pueden ser tangentes exteriores si tienen un punto en común, pero una está fuera de la otra. Tangentes interiores si una está dentro de la otra, pero también tienen un punto interior. Tangente significa que tienen un punto en común. Y concéntricas, esto va a recordar a la corona circular. ¿Por qué? Porque tienen el mismo centro. ¿De acuerdo? Y nada más, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de ángulo inscrito. Aquí tenéis ángulo central y ángulo inscrito, ¿de acuerdo? Vale, y en el dibujo que tenéis aquí a la derecha, no sé si veis mi ratón, vale, aquí tenéis un ángulo central y un ángulo inscrito. Vamos a ver si lo entendéis esto. Han dividido el círculo con diferentes marcas, ¿vale? ¿Cuántas marcas hay? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 marcas, ¿vale? Han dividido la circunferencia en 5 partes. ¿Cuánto mide una parte? Vamos a cambiar de color. A ver si me da tiempo. Una parte. Si hay 5 partes, ¿cuántos grados mide una parte? En grados. ¿Cuál es la amplitud de esa parte? Pues es muy sencillo. Si un círculo tiene 360 grados, lo dividimos. Se han hecho 5 partes, ¿vale? 360 entre 5. ¿Entendéis? He contado las partes que habían separado el círculo. ¿Vale? Bueno, voy a poner el dibujo. La circunferencia está dividida, lo pone aquí, en cinco arcos iguales, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la amplitud de este ángulo central? Pues simplemente tenemos que dividir 360 grados, como se ha hecho 5 partes iguales, entre 5. Y tenemos la medida del ángulo central, ¿vale? Esto sería el ángulo central. Bien, pues la pregunta sería, ¿cuánto mide el ángulo inscrito este? Que tenéis aquí, que acaba aquí, con su vértice está aquí a la izquierda. Tenemos que ver que el origen de, de las dos cuerdas, ¿vale? Es el mismo que el de los dos radios, ¿vale? Lo que os he dicho antes. El origen es el mismo, son los mismos puntos. Entonces se cumple la fórmula que os he dicho, que el ángulo inscrito es igual a 72 grados entre 2, es decir, 36 grados. ¿De acuerdo? Sé que es un poquito más complicado de entender, pero bueno, simplemente tenéis que ver cuántas partes se ha dividido el círculo, dividir 360 entre las partes que se ha dividido y eso sería un ángulo central. Y si os pregunta el ángulo inscrito, que abarca el mismo arco, ¿vale? Es decir, esto que estoy señalando es el arco que abarca, pues es la mitad. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta luego.